Daniel capítulo 1, versículo 1 y siguientes. El libro de Daniel está después de los Salmos. Viene Salmos, Proverbios, adelantito viene el libro de Isaías, que es un libro grande, viene Jeremías, Ezequiel, y ahí sigue el libro de Daniel. Siempre me gusta pues decir con referencia dónde están ubicados los libros, porque algunas veces los hermanos no tienen familiaridad con la Biblia y se les hace un poco difícil encontrar estos libros, pero el libro de Daniel es fácil de encontrar. Bien, Daniel capítulo 1, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El libro de Daniel comienza narrando la deportación a Babilonia, o el exilio. Miren qué tan interesante. Cuando el templo, el santuario fue construido y fue hecho después por Salomón, este templo tenía, vamos a decir, la protección de Dios. Todos esos utensilios que habían adentro del templo eran considerados sagrados. ¿Quién los podía tocar? Solamente ¿quiénes? Los sacerdotes. Nosotros, si no éramos sacerdotes, no podíamos entrar en el templo, principalmente en el templo, y tocar los utensilios del templo, porque podíamos morir. Cuando el pueblo entró en la apostasía, la presencia de Dios se apartó del pueblo, y Él permitió que los caldeos, que eran gente extranjera, entraran al templo y profanaran el templo. Vamos a ver un poquito de historia para que podamos entender eso. Aquí tenemos una imagen que nos ayuda a ilustrar esto: la conquista de Jerusalén. Vemos cómo los ejércitos de Nabucodonosor rodearon a Jerusalén, tumbaron los muros, quemaron el templo y arrasaron con todo. Se metieron al santuario, sacaron los tesoros del santuario y se llevaron más de 10,000 personas que pertenecían a la familia real. Los llevaron al cautiverio en Babilonia. Miren qué interesante. Cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta lo que sucedió y por qué fue que sucedió eso. Muy interesante. Vemos aquí que los asirios invadieron en el año 722 antes de Cristo a Jerusalén. Pero vamos a mirarlo aquí en la Biblia para que podamos entenderlo. Vamos a poner algo aquí para regresar nuevamente aquí a Daniel, pero vamos a leer Segunda de Crónicas 36:15, para que ustedes miren cuál fue la razón que Dios permitió que los caldeos, los babilonios, vinieran y llevaran en el cautiverio al pueblo de Dios. ¿Cuál fue la razón? Segunda de Crónicas capítulo 36, y en el versículo 15 y siguientes dice: y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Eso dice Segunda de Crónicas 36:16. Dice que Dios enviaba mensajeros constantemente al pueblo, amonestándolos, porque ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaban en la idolatría. Si lo leemos por lo menos lo que dice Ezequiel 8:15 y 16, nos dice que los varones que estaban en el templo estaban adorando al sol. Eso estaban haciendo. Cuando leemos el libro de Ezequiel capítulo 8 versículos 15 y 16, dice que los líderes del pueblo adoraban al sol dentro del templo de Dios. Fíjense hasta dónde llegó la abominación. Hasta ese extremo llegaron. Dios, ¿qué hizo? Permitió
que los caldeos llevaran a su pueblo al cautiverio, pero no fue de la noche a la mañana. Los amonestaron y los amonestaron y los amonestaron, y se les envió mensaje sobre mensaje, y cada vez que Dios mandaba un mensajero, aquí dice que ¿qué hacían con él? Versículo 15, segunda de Crónicas 36:15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Miren lo que sucedió. Ahí lo dice la palabra de Dios. Mírenlo en el versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos ¿a quién? Al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Versículo 18 dice: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos se los llevaron ¿a dónde? A Babilonia. Miren el versículo 19. ¿Y qué hicieron con la casa de Dios? Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos y sus hijas, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que 70 años fueron cumplidos. Miren qué interesante. Dios se complace en la misericordia. Dios no va a mandar las plagas aquí sin advertirnos. El diluvio no cayó de sorpresa ni de repente, ni por casualidad. Se predicó ¿cuánto tiempo para que viniera el diluvio? 120 años. Y a esta gente Dios les habló, les habló, les habló y les habló. ¿Y qué hicieron ellos con los mensajes? Hermanos, ¿será que Dios no nos está hablando hoy? ¿Será que no nos está mostrando las señales? Usted se va a poner a ver ahorita todas las señales que están aconteciendo, cómo el Vaticano está tomando tanta ventaja en este país, pero usted no sabe lo que van a hacer. Ya lo están anunciando, ya salieron en las noticias. En el año 2017, si usted es un residente o ciudadano de aquí de los Estados Unidos, y si usted no se pone el microchip, va para afuera, porque va a ser ley obligatoria en este país. Oímos lo del microchip años atrás, pero parece que no obligaron a nadie. Pero dice que en el 2017 ya se va a implementar por ley obligatoria. En inglés se dice mandatory. Mandatory quiere decir obligatorio que usted se ponga eso. Si no lo tiene, no le van a dar servicio médico, ni Medicaid, ni Medicare, ni asistencia en ningún hospital, ni menos va a poder comprar ni vender. Hermanos, ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Estamos preparados para los acontecimientos que vienen? Por eso es necesario que estudiemos el libro de Daniel, para que miremos cómo se ha desarrollado la historia. Miren lo que nos dice. En el año 722 antes de Cristo, el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia, al cautiverio. ¿Por qué razón? Por la apostasía. Por la apostasía. Porque el pueblo de Dios, que era depositario de los 10 mandamientos, comenzaron a violar todos los mandamientos del Señor, se hicieron idólatras, comenzaron a adorar a estos dioses de los asirios, de los paganos, a Baal. Si usted lee por allá segunda de Reyes, el pueblo entero en los días del profeta Elías, ¿a quién estaban adorando? A Baal. Elías le dijo al pueblo: si Baal es Dios, síganlo, pero si Jehová es Dios, sigan a Jehová. ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Porque el pueblo adoraba ¿a quién? A Baal. Los profetas que mató el profeta Elías
¿quiénes eran esos 450 profetas? Los de Baal. Y entonces cuando se manifestó el poder de Dios, que Dios mostró a través del fuego, cuando el profeta Elías ofreció su ofrenda, entonces Elías dijo: estos son los profetas falsos, échenle mano. 450 profetas falsos fueron destruidos. Hermanos, siempre en este mundo, hasta que venga Cristo, el error y la maldad va a prevalecer hasta cuando Cristo venga. La Biblia dice allá en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, dice que Satanás engaña ¿a quién? Al mundo entero. El mundo entero está bajo el engaño ¿de quién? De Satanás. Esta semana fuimos a un restaurante tailandés, y usted va a ver que esos tailandeses le ponen comida a las imágenes. Mi esposa estaba mirando y ya me miraban y decían: mira, le pusieron un mango, una manzana, le ponen comida, platos con comida a una imagen. ¿Será que una imagen va a comer? Eso va a venir a comérsela. No lo va a comer, pero es un engaño. La gente cree en esas cosas, están en el error. Y el pueblo de Dios fue llevado al cautiverio por la apostasía. El Señor permitió que los caldeos quemaran el templo, se metieran adentro y sacaran todos los utensilios sagrados que estaban adentro del templo, porque la presencia de Dios ya se había retirado de su pueblo. Miren, hermanos, tenemos que entender esto, que si la iglesia practica las costumbres del mundo, la presencia de Dios no va a estar ahí. Por eso alguien dice: ay, pero ese pastor es un corrupto. ¿Por qué será que cuando se sube a predicar, Dios no lo fulmina y cae en el momento? ¿No se ha preguntado ustedes? Hay pastores que están en adulterio, o practican el homosexualismo, o son drogadictos, o están metidos en problemas, o practican la pornografía. Una encuesta aquí en los Estados Unidos dice que el 78% de los pastores están involucrados en pornografía. Fíjense ustedes. Y hermanos, y alguien dirá: ¿por qué será que un hombre de esos, cuando se monta a predicar en un púlpito, por qué Dios no lo culmina y cae de una vez muerto? ¿Saben por qué? Porque ahí no está Dios. Porque si estuviera la presencia de Dios, ¿qué sucedería con el pecador? Moriría exterminado. Dios lo culminaría. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Dios se apartó del pueblo, y entonces, claro, vinieron los caldeos, quemaron el templo. Díganme, ¿cómo van a quemar la casa de Dios? Porque Dios lo permitió. ¿Cómo van a sacar los utensilios sagrados? Porque Dios lo permitió. ¿Y por qué Dios lo permitió? Por castigo. Eso sucedió por castigo. Miren lo que nos dice Daniel capítulo 1 versículo 3, para que ustedes miren lo que sucedió después de que ellos fueron llevados allí a Babilonia. Vamos a leer el versículo 2 primero. Daniel capítulo 1 versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Miren el versículo 3. Dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, dice, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Miren qué interesante. El rey era un hombre visionario. No era como estos otros reyes que cuando lograban una conquista de otra nación, buscaban hombres y mujeres de buen parecer para satisfacer sus deseos y su vicio carnal. Pero este rey era completamente diferente, porque era un rey sabio. Traigan del linaje real jóvenes de buen entendimiento y de buen parecer, tráiganlos para que estén donde, en la corte del rey, para que ellos aprendan la lengua de los caldeos, las letras de los caldeos, y ellos puedan servir aquí en el palacio.
Miren qué interesante la idea que tenía el rey. La marcha desde Jerusalén hasta Babilonia duró aproximadamente 2 semanas. Miren qué interesante, ahí vemos el mapa. Miren Jerusalén donde está, allá en el mar Mediterráneo, allá está Jerusalén. Desde ahí la línea que vemos de color rojo hasta Babilonia. Toda esa gente caminaron 2 semanas para llegar a Babilonia. Todos los que venían en el cautiverio iban allí. Pero ¿quién iba entre esta gente? Iban 4 jóvenes de la familia real que se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahí los vemos. Cuando el jefe de los eunucos los vio, los escogieron. Realmente no sabemos, porque la Biblia dice que el rey dijo: traigan jóvenes de buen parecer, inteligentes, que hayan sido educados en toda la sabiduría ya de los hebreos, tráiganlos para que aprendan la lengua de los caldeos y las letras y puedan servir aquí en el palacio. No sabemos realmente de qué familia eran ellos, pero aquí dice que eran de familia de descendencia real. No se sabe si eran príncipes, hijos de un príncipe, hijos de un rey, eran los hijos del rey, los sobrinos del rey. Realmente no se sabe, pero la Biblia nos dice que pertenecían a la familia real de los que fueron deportados a Babilonia. Y miren lo que sucedió con ellos. Dice aquí en el versículo 5, dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que se los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. El versículo 7 dice: a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Miren qué interesante. Daniel, Azarías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres de ellos cuando venían ¿de dónde? De Jerusalén. Pero al llegar a Babilonia les cambiaron sus nombres. Miren qué interesante. Babilonia significa confusión. La palabra Babilonia viene de un término que es Babel. ¿Recuerdan la torre de Babel? Donde Dios confundió los lenguajes y se esparcieron por toda la tierra todas esas personas. Pues ahí se quedaron unos, en la tierra de Sinar, donde estaba levantada la torre de Babel. La Biblia nos dice que ese lugar, Babilonia, donde estaba Nabucodonosor y donde estaban todos los caldeos que vivían en ese lugar, eran un imperio, eran una potencia. Más adelante vamos a ver que la escritura lo compara con la cabeza de oro de la estatua de Daniel capítulo 2. A eso compara este imperio. Fíjense qué tan interesante. Pero la llegada de los hebreos a Babilonia hace que ellos estén en riesgo de que se les cambie la identidad. Miren qué interesante. Vamos a ver esto para que ustedes lo noten, los nombres. El intento de cambiar la identidad de ellos. El nombre de Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Por Belsasar, que quiere decir príncipe de Bel. Bel era el dios del sol, la principal divinidad de Babilonia. El nombre de Ananías significa Dios es misericordioso, cambiado en Sadrach, siervo de Sin. Sin era el dios de la luna. Misael, su nombre significa quien pertenece a Dios. Fue cambiado en Mesac, quien es como Aku. Aku era el equivalente sumerio del dios de la luna Sin. Y a Azarías, que significa su nombre en hebreo Dios ayuda, fue cambiado en Abednego, siervo de Nebo. Nebo era una deidad babilónica. Miren qué interesante. La presencia de los hijos de Dios en Babilonia los pone en riesgo de cambiar su identidad.
Por eso cuando nosotros vivimos aquí en Babilonia, en las ciudades, y más aquí en los Estados Unidos, aquí hay 1000 tentaciones, por donde usted quiera que se vaya, porque aquí hay mucha libertad. Yo he oído aquí, hermano, cada cuento y cada cosa tan horrible. Oí de una mujer que dejó a su esposo y se fue a vivir con otra mujer. He oído de un esposo que tenía a su esposa y sus niños, abandonó su esposa y se fue a vivir con otro hombre. Aquí, eso sucede aquí. Eso en nuestros países, eso se ve como horrible. Pero eso donde se ve normal, aquí. Porque esto es una confusión, esto es Babilonia. Aquí viene la gente y practica de todo lo que usted quiere. Desde droga, sexo en grupo, orgías, lo que quiera. Usted entra en páginas del internet y usted encuentra allí gente que se le ofrece. Ahí aparece eso. Cuando vivíamos en la Florida, yo estaba poniendo gas en una estación de gas al carro y llegó un muchacho y entonces me dijo, mira a la muchacha que está en el carro. Y yo le estaba echando gas al carro y yo le dije, sí, ¿qué tiene ella? Dice, ¿te gusta? Y le digo, pues no, yo tengo a mi mujer. Y entonces él dijo, pues si te gusta, ella es mi novia y ella te parece que tú eres atractivo. Ella me dijo, dile a ese muchacho que los tres nos vamos a un hotel. Le dije, ¿qué? ¿Es así? Dicen, sí, es así. Para que ustedes miren, eso es Estados Unidos, donde aquí la libertad viola todas las leyes de Dios. No es libertad, se llama ¿cómo? Libertinaje. Entonces, la llegada de los hijos de Dios a Babilonia los pone en riesgo de cambiar su identidad. A Daniel, que es un hombre de Dios, que su nombre significa Dios es mi juez, le cambian el nombre por Belsasar, que quiere decir Bel, el dios del sol. Miren qué interesante. Hermano, miren, hace unas semanas atrás predicamos en Jonesboro. Ahí llegó un muchacho de Oaxaca. Ese muchacho de Oaxaca, consagrado, misionero, tremendo muchacho entregado al Señor. ¿Sabes qué está haciendo ahora? Vino a este país de indocumentado y ¿sabes qué hace ahora? Trabaja los sábados. Cuando el muchacho me vio, yo me puse feliz. Yo le dije, hermano, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. Qué alegría me da verte. Y él era así con su cara larga. Le dije, pero ¿qué problema tienes? Te veo triste. Sí, hermano, lo que pasa es que mira, yo llegué aquí a este país y yo trabajo los sábados. Le dije, ¿sabes cuánta gente hay aquí de Oaxaca que no trabajan los sábados? Que van todos los sábados a la iglesia. Yo no entiendo de dónde salen con ese cuento, hermano. Que porque ya llegan aquí, que si no trabajan el sábado, que se van a morir de hambre. Bueno, entonces ya nosotros nos hubiéramos muerto de hambre porque nosotros no hemos trabajado ningún sábado para la gloria de Dios. Porque ¿quién nos sostiene? Dios con su poder. ¿Quién prometió que no nos va a faltar? Dios, porque Él es fiel. Bueno, enseguida recibo otro mensaje de otro muchacho que también viene de afuera. Ay, hermano pastor, mire, yo lo llamo porque tengo este problema. Me acaban de decir que mi esposa anda con otro hombre allá en Oaxaca y entonces dígame qué hago, porque si usted me dice que la deje, yo pues me voy a buscar aquí otra. Le digo, ¿cómo? Bueno, en primer lugar te voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. En el momento que usted se casó en Oaxaca y la hizo hijos a su mujer, ¿por qué usted hizo planes de venir aquí dejándola a ella con los hijos? ¿Por qué no echó su mujer adelante del camino? Porque la palabra de Dios dice que los dos son una sola carne. Pero ¿sabes qué hacen? Vamos a los estados y esa historia yo no me la sé. Llegan aquí, les dicen que su mujer anda no sé con quién y entonces ya es que son libres porque ya la mujer es adúltera. ¿Y sabes qué hacen ellos? Se meten aquí con otras mujeres y resultan con hijos, y eso es lo que hacen, y eso lo condena la palabra de Dios. Por eso, hermano, la llegada de los hijos de Dios a Babilonia los pone en riesgo de cambiar su identidad. Y allá se quedan las mujeres, se quedan los hijos, se quedan los padres, se queda todo el mundo, y cuando llegan aquí se olvidan de todo el mundo, cambian la identidad. Y es más, ¿sabe una cosa? Parece que esto que estamos predicando, que estamos enseñando, cuadra con la vida de mucha gente que viene de afuera. Hermano, ¿cómo te llamas? ¿Cuál nombre quieres que te dé?
¿El chueco o el verdadero? Oh, es que Babilonia también te cambia el nombre. Hermano, nunca yo cambié mi nombre, jamás. ¿Cómo te llamas, Mauricio Velázquez? Cuando yo no tenía permiso de trabajo, porque me quedé indocumentado, si me iban a dar trabajo con mi nombre, dámelo, y si no, olvídalo. Que yo no voy a cambiar mi nombre. No lo voy a hacer. Hermano, eso hace Babilonia. Cuando la gente llega a Babilonia, Babilonia quiere cambiar tu vida, convertirte en otra persona. Y si, hermano, esas mujeres que vienen de sus países aquí, que en sus países eran buenas esposas, respetuosas con sus esposos, mujeres juiciosas, ya al llegar aquí ya dicen, ay, no, aquí yo no lavo, yo no plancho, yo no cocino, yo no hago nada, yo quiero que me estén arreglando las uñas y que me estén arreglando el pelo. Y allá en su país, ¿cómo era? Haciendo tortillas y haciendo tortillas y cocinando en leña, y al llegar aquí ya no. Yo tengo que tener carro, tengo que tener mi automóvil. Y hermano, y no queremos decir que uno no va a cambiar para bien. Todos los cambios positivos son buenos en la vida del ser humano, pero no cambiar así de esa manera. Sus valores morales y sus principios no debemos de sacrificarlos porque estemos aquí en los Estados Unidos. No, que yo en mi país no me podía comer ni un marisco ni un camarón, y aquí se los va a tragar todos, porque eso hacen muchos, que van a un restaurante, eso es lo que comen. Ahorita vamos a ver lo de la comida también, para que usted vea todas las influencias que hay en Babilonia. Por eso el Señor, ¿dónde quiere su pueblo? ¿En las ciudades o en el campo? ¿Y a dónde estamos? Porque somos desobedientes a lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Miren esto interesante, la prueba de la comida. Ahí tenemos a Daniel y sus compañeros, y lo vamos a leer aquí, porque miren el versículo 8, Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligaran a contaminarse. Qué interesante. A ver, ¿qué comía el rey? Mírenlo allá. Allá ustedes ven un dibujo, una ilustración. ¿Qué es lo que hay en esa esquina de la fotografía? Allá en la esquina, allá abajo, miren. Ahí está el puerquito, bien asadito, en toda la esquina. Esa es la comida del rey. Porque cuando Dios estableció el régimen y la dieta alimenticia para el ser humano, en la dieta que prescribió el Señor al hombre, no existía ¿qué? La carne de ningún animal, de ninguno. Y eso lo podemos leer ahí en la palabra del Señor, y lo vamos a mirar para que ustedes miren en Génesis capítulo 1, y vamos a ver que Dios, al principio, la dieta era completamente basada en frutas, vegetales, cereales, verduras. Génesis 1, 29 y 30. Génesis 1, 29 y 30 dice: digo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia del campo, de la tierra y aves de los cielos, todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Qué interesante eso, ¿verdad? Dios dijo que las semillas y las plantas iban a ser el alimento de nosotros los seres humanos. En ningún momento dijo: maten otros animales y cómanselos. Después del diluvio, por causa de que la tierra había sufrido un proceso de destrucción, porque este es un nuevo mundo. La primera tierra fue destruida con el diluvio. Este es otro mundo diferente. Este mundo que hay ahora no es el mundo que había allá. Ese mundo que había allá, toda la capa del cielo era pura agua. Era como un círculo de agua que estaba arriba de la cabeza de nosotros. Pero cuando Dios abrió la fuente del abismo y cayó toda esa agua, se hicieron los océanos y los continentes, porque la tierra era un solo continente. Comenzaron a abrirse los continentes, la tierra, por causa de toda esa cantidad de agua. Después del diluvio,
el Señor permitió que el hombre comiera carne, pero le hizo una sugerencia. Antes del diluvio, el Señor les había dicho qué animales eran limpios y qué animales eran inmundos. Vamos a leerlo aquí en Génesis capítulo 7, para que miremos que había una clasificación de animales limpios y animales inmundos. Génesis capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Miren el versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. De los animales que no son limpios, una pareja, macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y su hembra, para conservar viva la especie. Mire qué interesante esto. Desde antes del diluvio el Señor le dijo a Noé: estos son animales limpios, estos son animales inmundos. De los limpios toma 7 parejas y de los inmundos una sola pareja, para que entren en el arca y no se termine la especie. Bueno, alguien dice que es un animal inmundo. Miren la sabiduría de Dios. Allá en México le dicen al sopilote, pero claro, en la Biblia dice el gallinazo. Y estos animales pertenecen a la familia de los cuervos. ¿Qué sucede cuando hay un cadáver en la tierra? ¿Qué hace un sopilote o un gallinazo? ¿Qué hace? Lo come. La función de ese animalito, ¿cuál es? Limpiar la tierra. Ustedes ven un venado que un carro atropella. Ahí la policía no lo va a levantar, ni va a venir alguien de la ciudad a levantar ese cadáver de ese animal. Usted va a ver que inmediatamente vienen los sopilotes o los gallinazos o esos cuervos y comienzan a comerse esa carne que está en descomposición y lo terminan completito. Y usted va a ver que vienen hasta 50 de esos animales y hasta pelean por despedazar aquel cadáver de aquel animal. Eso es un animal inmundo. Fue creado con una función: limpiar la tierra. Ahora, en las aguas hay animales que limpian las aguas. Son peces que no tienen escamas. Bueno, en Colombia está el bagre y hay otros como el catfish, que son pescados que no tienen escamas, son lisos. No debemos de comerlos. Aquí lo va a decir la palabra de Dios. Los mariscos, los camarones, esas son las cucarachas del agua. Como en la tierra hay cucarachas, allá en las aguas también hay cucarachas y la gente los come porque dice que tienen mucha proteína. Pues hermano, si la Biblia nos está diciendo que en su sabiduría Dios lo prohibió, es porque no hay que consumirlos. Los aires tienen animales que limpian la tierra tiene animales que limpian la tierra, y entre esos está el cerdo. La Biblia nos dice que el cerdo Dios lo prohibió, y ahí lo vemos en Levíticos capítulo 11, y los animales que Dios llama inmundos, que no es para el consumo humano. Levíticos capítulo 11, vamos a leer un poco esto, versículo 1 en adelante. Levíticos 11, 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis, entre ellos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o tienen pezuña, no comeréis estos. Escuchen, no comeréis estos. El camello, ¿por qué rumia pero no tiene pezuña hendida? Lo tendréis por inmundo. También el conejo, ¿por qué rumia pero no tiene pezuña hendida? Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, ¿por qué rumia pero no tiene pezuña? La tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y ahí vienen los que están en las aguas, y después los que están en el aire, y ahí los vamos a ver. El versículo, vamos a leer el 13, dice: de las aves tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos,
el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el gavilán, la lechuza, la gaviota, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubila y el murciélago. ¿Quién se quiere comer un murciélago? Bueno, estos son animales inmundos, pero hay países donde se los comen. Hay países donde comen perros, comen gatos, comen ratas, comen de todo más inmundo que Dios prohibió en su palabra. Y vemos propagada una cantidad de enfermedades por esta razón. Pero vamos a ver los dos consejos de Dios. Primero, uno de esos que se encuentra aquí en el libro, yo les voy a dar la cita. Vamos a leer esta cita que se encuentra en Levíticos capítulo 7, versículo 23. Levíticos capítulo 7, versículo 23. Vamos a ver el consejo que el Señor nos da aquí. Levíticos 7, 23. Habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere la grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada entre su pueblo. Miren el versículo 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Miren qué interesante. En el versículo 23 dice que la grasa de ningún animal debemos de comer. A ver, ¿qué sucede cuando nos comemos las alitas de los pollos? ¿Qué es eso? Eso es pura grasa. Porque ¿dónde es que más tiene la grasa el pollo? En las alas. Bueno, y de hecho pues los jóvenes y mucha gente y muchos pastores que yo conozco, eso es lo que hacen los fines de semana, ir a comer buffalo wings, que son las alas de esas búfalo, son grandes, o Tyson, porque son grandes, con barbecue, con salsa de barbecue, y ahí usted los ve comiendo, y esto lo prohíbe la palabra de Dios. Y aquí dice que si comemos grasa de animales, el Señor nos va a cortar de su pueblo. Él va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Ahí dice, ni grasa ni de buey, ni de cabra, ni de ningún animal. Bueno, en nuestros países la gente es muy pobre. ¿Y qué es lo que hacen cuando no pueden comprar aceite? La manteca. ¿Y qué es la manteca? Es grasa de esos animales. ¿Y con qué hacen el arroz? Con esa grasa. ¿Y con qué cocinan? Con esa grasa. ¿Y con qué van a freír? Con esa grasa. Usted va a un país, a los países de nosotros, y usted va a comprar el pan, y usted se da inmediatamente cuenta cuando el pan es hecho con esas mantecas. Usted siente su paladar grasoso. Por esa misma razón, porque usted dice, estos panes fueron hechos con manteca, no con aceite. Y claro, les echan también manteca de cerdo, porque los tamales también. Pero una de las carnes que la gente más apetece es la carne de cerdo, por su sabor. Pero puede saber muy rico aquí en la boca, en la lengua. Pero por dentro es que un veneno. Y mata, destruye. Levítico 7, 23 habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada dentro de su pueblo. Ahora miremos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Deuteronomio 12, 23. Miren lo que nos dice aquí el Señor, porque Dios habla claro. Solamente que mantengas firme
el no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no la comeréis, la vida juntamente con su carne. No la comerás, en la tierra la derramarás como ¿qué? Como agua. Esta cita es de Deuteronomio 12, 23 y 24. Fíjense ustedes que allá en el Medio Oriente, los árabes, los musulmanes y los judíos tienen la costumbre de desangrar los animales. Qué interesante, de verdad. ¿Por qué tienen esas costumbres? Porque Dios les dio esas enseñanzas a ellos, y ellos practican eso. Ustedes ven a un musulmán, ellos no comen carne de cerdo. Un árabe de esos no come carne de cerdo. Y los animales que ellos van a sacrificar, los desangran, así sea una cabra, un buey, una gallina, ellos lo desangran. Usted va a las tiendas, si usted consume el pollo, que ya no deberíamos de consumirlo, usted vaya a la tienda, usted no sabe si ese pollo lo sacrificaron y toda la sangre está ¿dónde? Adentro, y usted se come esa carne así. Usted está cometiendo un pecado, porque aquí dice el Señor que no debemos de hacerlo. Claro, alguien dice, pero nosotros no vimos cómo mataron el pollo. Pues con mayor razón, menos que debemos de comerlo. Si nosotros no sabemos qué hormonas le ponen, cómo lo alimentaron, cómo lo sacrificaron, cómo lo hicieron, si no sabemos, pues lo mejor es evitar esas cosas. Esto lo dice Dios para nuestro beneficio, para bendecirnos a nosotros. Amén. Regresemos al libro de Daniel. Miren lo que sucedió con Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligaran a contaminarse. Daniel propuso en su corazón. Qué bonito, ¿verdad? Hermano, es bonito cuando nos proponemos de verdad cambiar la dieta, porque aquí en este país, para la gloria de Dios, ahorita hay abundancia. Usted puede comer alimentos sanos. La leche de almendras es mejor que la leche de vaca. Las vacas en este país están en establos encerradas, y las ubres están conectadas a aparatos eléctricos. Entonces esas máquinas succionan y succionan y succionan, y los pobres animales están ahí y les sacan sangre. Y se cree que un galón de leche puede tener más de 3000 bacterias y microbios adentro. Bueno, la gente dice, hay que darle leche a un bebé porque esos tienen mucho calcio. Eso es mentira. Usted le está dando microbios y bacterias a su hijo. La leche de almendra, la leche de soya, hay que ir a la tienda y mirar estos productos orgánicos, y son mejores para la salud. Traen la bendición del Señor, porque número uno, no lo estamos utilizando directamente de animales que están siendo maltratados. Por eso Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y hermano, y es bonito que nosotros digamos, bueno, ¿qué era lo que comíamos? Vamos a ver qué es lo que estamos comiendo que no le agrada al Señor y que debemos de dejar. Las sodas. Ningún adventista debe estar tomando Coca-Cola, ni Sprite, ni ninguna de esas sodas, ninguna por ningún motivo. Bueno, el otro día escuchábamos el testimonio que nos daba la hermana, que en la iglesia hicieron una actividad y llevaron refrescos. La hermana llevó su horchata, pero ¿qué era lo que tomaba la gente? Las sodas que están en las latas. ¿Y qué hacen con la horchata? La rechazan. Entonces lo que Dios nos da para afuera, y lo que Babilonia nos ofrece, ¿qué es lo que queremos hacer? Comerlo. Y cuando estamos enfermos, ¿a quién le echamos la culpa? Ay, Dios mío, pero ¿por qué me están matando estas enfermedades? No, es que nosotros mismos las buscamos. Hermano, ¿ustedes creen que toda esa grasa que entra a nuestro cuerpo no tiene ninguna consecuencia negativa? ¿Saben cuál es la causa 99% del cáncer? La grasa produce tumores de cáncer. La grasa en nuestro cuerpo. Y eso nosotros no lo entendemos. Y en su sabiduría el Señor dijo: la grasa de ningún animal la comen, porque si lo comen serán cortados de su pueblo. Nuestro nombre será borrado del libro de la vida si nosotros lo hacemos contra la voluntad del Señor. Dice aquí en Daniel 1:8, dice: y Daniel propuso en su corazón
no contaminarse con la porción de la comida del rey. Miren, llegaron a Babilonia, les cambiaron el nombre. ¿Qué más les iban a cambiar? La comida. Y Daniel dijo, no, espérate, espérense. A ver, si a nosotros nos traen aquí, porque allá dijeron que las ancas de las ranas es vamos a decir, un plato muy costoso aquí en Estados Unidos y en Atlanta. Y esas ancas de rana, cuando usted las ordena en el restaurante, se ven deliciosas, muy gustosas. Y un plato de ancas de rana puede costar hasta $300, que solo los ricos se entran a esos restaurantes y los comen. ¿Lo vamos a comer? Porque se ven muy gustosas y muy ricas, se ven por fuera. Están muy bien condimentadas. Hermano, es que eso es lo que Satanás quiere hacer. Satanás quiere hacernos presentarnos el veneno de una manera atractiva para que vayamos y lo consumamos. Y miren lo que dice, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligaran a contaminarse. La comida de Babilonia, ¿qué hace con nosotros? Nos contamina, hermanos. Mire, yo quiero que entiendan esto y que no lo vean como un fanatismo. Cuando nuestro sistema digestivo está recargado, nuestra mente no tiene entendimiento y no va a haber discernimiento. Quiere decir que si yo todo el día estoy tomando, hermano, es que eso hacíamos. Yo lo estoy diciendo porque eso hacíamos. Miren, despedíamos el sábado y ¿a dónde nos íbamos? A la pizzería. ¿Y qué comemos en la pizzería? Eso es pizza y soda, porque yo decía, yo una pizza sin Coca-Cola yo no me la voy a comer, porque una pizza con una limonada eso no va, ni con un té eso no va. La pizza va ¿con qué? Con la Coca-Cola. ¿Qué es lo que es el queso? ¿Qué es el queso? Pura grasa, porque eso es grasa, se pega en las paredes del intestino. ¿Y qué es la Coca-Cola? Un veneno. Entonces fíjese, vamos a tener discernimiento nosotros cuando vamos a esos lugares y cuando consumimos todas esas pizzas y toda esa Coca-Cola y todo eso. ¿Va a estar nuestra mente en condiciones para tener discernimiento en las cosas de Dios? Lo dudo. El Señor no quiere que lo hagamos. Y tal vez alguien dirá, ay, pero eso es un fanatismo. Hermano, el hermano Ismael hace pizzas vegetarianas y usted puede hacer su pizza vegetariana. Es delicioso. Y hay productos vegetarianos que son deliciosos. No es necesario comer carne. No es necesario violar las leyes de Dios que van contra nuestros principios morales y la salud, porque nos vamos a enfermar y al Señor no le agrada eso. Daniel le dijo al jefe de los eunucos, le dijo, un momento por favor, no me obliguen a contaminar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero miren lo que sucedió, porque esta era una prueba para ellos. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cómo lo puso Dios? En gracia y en buena voluntad. ¿Qué va a suceder cuando queremos agradar a Dios? ¿Nos va a poner cómo? En gracia. ¿Qué será lo contrario a gracia? ¿Cómo, hermano Jaimito? Desgracia. Desgracia. ¿Cómo estamos cuando desobedecemos a Dios? En desgracia. Pero aquí dice que cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, dice que Dios lo puso en gracia, lo puso en buena voluntad, le dio una bendición, lo ayudó. Hermano, nadie lo puede obligar a usted a tomarse una cerveza, ni a comerse unos mariscos, ni a comer grasa, ni nada de eso, porque usted dice, yo soy un hijo de Dios y he tomado la determinación de alimentar mi cuerpo con alimentos saludables que glorifiquen el nombre de Dios. No lo voy a hacer. ¿Le van a poner una pistola para que coma la carne de cerdo? No le van a poner. Es que, hermano, el que quiere pecar pues lo hace, pero el que quiere servir al Señor se va a detener. Miren lo que dice, versículo 9. Puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos
que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿La prueba era cuántos días? 10 días. Legumbres y agua. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos ¿cuántos días? 10 días. Miren el versículo 15, la bendición del Señor. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba ¿qué? Legumbres. Miren qué interesante. ¿Cuántos días necesitaban? 10 días. Y en 10 días dice que sus rostros eran mejor, se veían mejor que el de los muchachos que comían todo eso que estaba allá: el vino, la carne de cerdo, la carne de animales sacrificados, porque en Babilonia ningún toro de esos que iban a matarlo desangraban, sino que lo ahogaban el pobre animal, y toda la sangre quedaba ¿dónde? Adentro. Y esa es la carne que ellos se comían, que Dios había prohibido eso, era prohibido, y esas eran las costumbres que ellos tenían, y el Señor les advirtió. Pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dice que en 10 días vieron el cambio. Y hermano, y haga usted la prueba. Si usted es una persona que come carne, usted deje la carne de una y comience. Desayuno con frutas, su pan tostado, sus semillas, una nuez reemplaza un bistec, 2 o 3 nueces. Dígame usted que usted coma en la mañana. Al mediodía su almuerzo puede ser unos frijoles con arroz integral, con ensalada. Es que no necesitamos la carne para nada. Bien práctica, bien sencilla. Y la cena puede ser algo liviano, un pan integral con una avena o un atol, como dicen en México. Bien deliciosa la cena, algo sencillo. Ya cuando vamos a comer en la noche, no deberíamos de estar comiendo la comida pesada del mediodía o de la mañana, que sería arroz, frijoles y cosas así. Eso deberíamos de evitarlo más en la noche. Miren qué interesante es. La Biblia nos dice que 10 días los pusieron a prueba, porque el jefe de los eunucos apenas dijo: ustedes me van a condenar con el rey. Cuando el rey vea que ustedes están pálidos y flacos, me van a matar. Pero Daniel le dijo: un momento, haga la prueba con nosotros 10 días, y si nos ve pálidos, pues haga con nosotros lo que quiera. Pero él se sometió a la prueba. Y el eunuco, el jefe de los eunucos, pues también, como hallaron gracia delante de Dios en los ojos de este hombre, les permitió. Miren la recompensa, porque aquí nos va a decir cuál fue la recompensa. Versículo 17, Daniel 1:17, Daniel capítulo 1 versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué les dio? Conocimiento, inteligencia en todas las ciencias y artes. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante de ¿quién? Del rey. Miren el versículo 20. En todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, los astrólogos que había en su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del reinado de ¿quién? De Ciro. Es que la palabra de Dios, hermano, nos muestra
¿cómo nosotros vamos a recibir todas las bendiciones del Señor? Una vida de obediencia trae todo esto, pero una vida de desobediencia no va a traer bendiciones, sino desgracia y fracaso. Eso es lo que va a traer. Dice que estos muchachos no fueron hallados otros iguales a ellos, y fueron hallados 10 veces mejores que la otra gente. Miren qué interesante. Hermanos, yo leí este testimonio de esta muchacha en Cochabamba, y esta muchacha de familia adventista. La muchacha pues fue criada en un régimen de salud muy sano, porque su familia era vegetariana. Y cuando esta muchacha terminó la secundaria, ella tomó la decisión de ir a la universidad a estudiar medicina. Pues cuando llegó a la universidad, le pusieron que ella tenía que presentarse a hacer exámenes en sábado, y ella se negó rotundamente que no lo iba a hacer, y ella vivía allá en la ciudad donde no estaban sus padres. Siguió siendo fiel al Señor en su régimen pro salud. Bueno, oró, pidió al Señor su bendición, y parece que los administradores de la universidad la ayudaron para que los exámenes que se iban a presentar el sábado los presentara antes de que llegaran los días de las pruebas. Pero miren qué interesante lo que sucedió con esa muchacha. Dice que ella no dio los exámenes nunca el sábado. Dios la bendijo para ser la mejor alumna y la más prestigiosa de entre todos los alumnos de la Universidad del Valle en Cochabamba, en la cual estudiaban jóvenes de muchos países sudamericanos, y ella recibió cada año una beca completa, siempre siendo la mejor alumna. Terminó sus estudios como la mejor alumna, no solo en su curso del año, sino en toda la historia de la universidad. La muchacha se llama Odeli Encinas, se graduó como doctora. Ella obtuvo el título en medicina general. Mire qué lindo es el testimonio. En la universidad, en toda la historia de la universidad, jamás hubo una persona como ella, ni antes ni después. Esa muchacha, las pruebas, sus calificaciones eran las más altas. Nadie alcanzó un puntaje tan alto como esa muchacha. Hermanos, ¿será que ya Dios no nos bendice como bendecía a Daniel y sus compañeros? ¿Será que las bendiciones del Señor ya se acabaron? ¿Se acabaron? No, no se acabaron, porque Dios no se ha acabado todavía. Dios es eterno y su misericordia es para siempre. Su fidelidad es para ¿cuánto tiempo? Hasta los días de Daniel. No, Señor. Por eso vamos a estudiar todo este libro maravilloso, para ver toda la historia, cómo Dios viene presentándose para que lo conozcamos. El Señor no permitió que su pueblo se fuera a Babilonia, hermano, solamente por un capricho. El pueblo de Dios se había descarriado, estaban en la apostasía, y el Señor permitió eso. Hermano, es triste ver la condición del pueblo de Dios actual. Es triste lo que está sucediendo con la iglesia. Hollywood, California, han ordenado como anciano de iglesia a un transexual, a un travesti. Y hermano, y hay pastores, ahora salió otro pastor que se declaró homosexual. Así se declaró en las noticias, salió ahí, yo estaba viendo con mi esposa, y él está hablando, hermano, pero con una tranquilidad. Dice, sí, mi esposa ya sabía que yo era homosexual, y pues yo lo estoy diciendo abiertamente. Hermanos, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va el cristianismo? ¿Hasta dónde pensamos que vamos a llegar? La Biblia nos dice que allá en el libro de Daniel, en el capítulo 1, Dios permitió que los caldeos vinieran y llevaran su pueblo al cautiverio. El pueblo no llegó allá a pasear a Babilonia, ni mucho menos. Fueron a pasar pruebas. Pero ¿sabes qué pasa? Que Dios siempre tiene hijos fieles a donde quiera que lleguen. Y esos hijos fieles, ¿quiénes fueron? Daniel y sus compañeros, que se mantuvieron firmes, que no fueron a adorar a los dioses de Babilonia, ni mucho menos se fueron a contaminar con la comida de ellos. Y hermanos, nosotros igual aquí en este país, ¿por qué nosotros tenemos que practicar lo que practica aquí este país? Ay, no, que vamos al día de Valentín, que vamos al día de no sé quién. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué tenemos que practicar lo que practican los paganos, cuando la palabra de Dios nos prohíbe eso? Que seamos un pueblo especial, un pueblo único que ama y respeta el nombre de Cristo Jesús.
Eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender estas verdades y que nos ayude a mantenernos separados de lo que el mundo nos ofrece y de todas las tentaciones. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que hoy nos conceda su bendición, que los que no están practicando una alimentación sana la podamos comenzar a hacer en el nombre del Señor. Hermanos, miren, yo tuve muchos problemas con mis riñones, me dieron cálculos en el riñón, pero ¿cuál era la razón? Yo comía muchos Snickers, de esas barras de chocolate, y eso era lo que yo vivía comiendo. Hermano, antes que no tengo diabetes, antes que no tengo azúcar en la sangre, por la misericordia del Señor, el Señor nos ha protegido. Pero hermano, lo que hemos hecho con nuestro cuerpo es maltratarlo y maltratarlo, y el Señor guardándonos con su misericordia. Y hermano, ya cuando conocimos estas verdades, entonces dijimos: Señor, perdónanos y ayúdanos a hacer tu voluntad y a cada día mejorar para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Hermanos, vamos a ir de rodillas, los que puedan arrodillarse, y vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche antes de ir a nuestros hogares. Señor, gracias infinitamente por tu palabra. Gracias porque aquí en esta historia de Daniel capítulo 1 nos has mostrado que siempre hay hijos tuyos fieles que ponen en alto tu palabra y el nombre de Jehová de los ejércitos. Señor, danos tu bendición. Tal vez no somos iguales a ellos, porque ellos superaron nuestra experiencia, pero tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Él nos fortalece para vivir una vida ejemplar, una vida de obediencia, una vida, Señor, que la gente cuando nos vea miren que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice esta tu iglesia, bendice estos tus hijos. Ayúdanos a tomar decisiones como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y recibió bendiciones al 1000 por uno. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, bendícenos y permítenos, Señor, regresar una vez más con bien el día viernes para continuar con este seminario maravilloso. Gracias por tus bendiciones. Oramos en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga en nuestro deseo y oración. Y también nos despedimos de nuestros hermanos en el internet. Que Dios les guarde y les bendiga, y que puedan seguir la transmisión a través de YouTube y suscribirse para que puedan seguir este seminario del libro de Daniel. Dios les guarde y les bendiga en nuestro deseo y oración.